Cuando el cuerpo investiga antes que las palabras. En primer lugar, la escena no ocurre en un laboratorio ni frente a una base de datos estadística. Ocurre en un aula de clase universitaria amplia, sin pupitres alineados, donde estudiantes de primer semestre de licenciatura en educación física participan en una clase de danza-terapia. No hay consignas rígidas, el cuerpo se mueve libremente, explora el espacio, se expresa sin una coreografía previa. La estrategia pedagógica busca favorecer la conciencia corporal, la expresión emocional y el vínculo con el otro. La investigadora, que es la docente del curso, observa, registra y acompaña. Sin embargo, hay algo que no pasa desapercibido. Ella también se mueve, respira al ritmo del grupo, interviene con su voz, con su presencia, con su propia corporalidad. En ese instante emerge una pregunta que no suele formularse en los diseños tradicionales de investigación. ¿Dónde termina el dato y dónde comienza la investigadora? Aquí se activa un problema central y es la estrategia pedagógica que no solo transforma a los estudiantes, sino que transforma a quien investiga. Las emociones que emergen en el aula, los silencios, las resistencias corporales, los momentos de apertura no son observados desde afuera, son vividos, sentidos y significados por la investigadora en un tiempo real. Bourdieu y otros investigadores en el año 2008 advierten que el investigador social no puede situarse como un observador neutral, pues las condiciones sociales de producción del conocimiento forman parte del propio objeto. En este caso, la investigadora no es un instrumento externo que recoge información, sino una condición activa que posibilita al fenómeno estudiado. Desde esta perspectiva, investigar se convierte en una estrategia pedagógica basada en el movimiento corporal que implica reconocer que el conocimiento no emerge solo de lo que los estudiantes hacen o dicen, sino de cómo la investigadora interpreta, siente, interviene y reflexiona sobre esa experiencia. La producción de datos no ocurre a pesar de su presencia, sino a través de ella. González Rey, en el año 2017, sostiene que en la investigación cualitativa la subjetividad no es un sesgo a eliminar, sino una fuente legítima de producción de conocimiento, siempre que sea teóricamente fundamentada y reflexivamente trabajada. En la experiencia de la danza-terapia, la subjetividad de la investigadora, como son sus emociones, expectativas, incomodidades y aprendizajes, se convierten en un dato analítico y no en un error metodológico. Aquí, la reflexividad deja de ser un requisito formal, incluido en el apartado metodológico, y se transforma en una práctica epistemológica continua. La investigadora comienza a preguntarse: ¿qué significados atribuyo a ciertos movimientos y no a otros? ¿Qué lecturas corporales estoy naturalizando desde mi formación? ¿Cómo mis propias experiencias con el cuerpo influyen en la interpretación de lo que observo? Estas preguntas no debilitan la investigación, por el contrario, la hacen científicamente más honesta. De hecho, Bourdieu, en el año 2003, denomina a este ejercicio la objetivación del sujeto objetivante, es decir, la capacidad del investigador de volver analítica su propia posición dentro del campo que estudia. Cuando el cuerpo se mueve, también se mueve el lugar desde donde conocemos. Así, este episodio parte de una convicción central en determinadas investigaciones, y es especial
en aquellas que involucran el cuerpo, las emociones, la educación y la subjetividad. Allí el investigador no solo produce datos, sino que es parte constitutiva de ellos. Comprender esta implicación no es un gesto introspectivo, sino un aspecto metodológico. Por eso vamos a tener un espacio para reflexionar en el campo científico sobre cómo objetivar al sujeto que investiga. Para comprender por qué el investigador puede y debe convertirse en dato, es imprescindible situar la reflexividad en el marco del campo científico. Tal como propone Pierre Bourdieu, la reflexividad no es, en su planteamiento, una introspección psicológica ni una confesión autobiográfica. Es una exigencia epistemológica orientada a fortalecer la cientificidad del conocimiento producido. Bourdieu, en el año 2003, define el campo científico como un espacio social estructurado, atravesado por relaciones de poder, reglas implícitas y luchas por la legitimidad del conocimiento. Investigar, por tanto, no ocurre en el vacío. El investigador actúa desde una posición determinada por su trayectoria académica, su formación disciplinar, su capital simbólico y las expectativas del propio campo. Ignorar esta posición no elimina su influencia, únicamente la vuelve invisible. En la investigación sobre la estrategia pedagógica en la danzaterapia, la investigadora no solo analiza al estudiante del primer semestre, ocupa simultáneamente una posición docente, investigativa y corporal dentro del campo educativo. Esta triple inscripción condiciona lo que observa, cómo interpreta los movimientos y qué significado atribuye a la experiencia corporal. Desde Bourdieu, la pregunta no es si esta influencia existe, sino cómo hacerla objeto de análisis. Bourdieu y otros en el año 2008 sostienen que el conocimiento científico exige una ruptura epistemológica con el sentido común, pero también una ruptura con las evidencias del propio investigador. Por ello, propone la objetivación del sujeto objetivante, entendida como el ejercicio sistemático de analizar las condiciones sociales, simbólicas y académicas desde las cuales se produce el conocimiento. Aplicado al caso, esto implica que la investigadora no solo registre los movimientos corporales de los estudiantes, sino que se interrogue críticamente por su formación previa en educación física o prácticas corporales, sus concepciones implícitas sobre expresión, emoción y cuerpo, su autoridad docente dentro del aula de clase y el lugar que ocupa la danzaterapia dentro del campo académico. Aquí, la reflexividad se convierte en método, no en un anexo. La investigadora comienza a comprender que su manera de intervenir, de observar y de registrar no es neutral, sino históricamente y socialmente situada. Reconocer esta situación no invalida la investigación, por el contrario, la vuelve epistemológicamente más sólida. Bourdieu, en el año 2003, advierte que uno de los principales riesgos en las ciencias sociales es la ilusión de transparencia, es decir, creer que el investigador puede acceder directamente a la realidad sin mediciones. En investigaciones pedagógicas y corporales, esa ilusión se ve reflejada o se intensifica, pues la experiencia compartida puede confundirse con una comprensión inmediata. La reflexividad permite romper esa ilusión al introducir distancia analítica allí donde hay una proximidad experiencial. No se trata de salir del campo para conocerlo mejor, sino de comprender desde qué lugar estamos dentro de él. Así, desde la perspectiva de Bourdieu, la reflexividad no es un gesto opcional, sino una condición de cientificidad. El investigador se convierte en dato
no porque hable de sí mismo, sino porque hace científicamente visible su posición en el proceso de producción del conocimiento. Aquí es donde pasamos al aspecto de la subjetividad como producción del conocimiento, ya que el investigador se configura de manera subjetiva. Si Bourdieu nos permitió comprender que el investigador está situado en un campo científico, Fernando González Rey nos ofrece una clave decisiva para avanzar un paso más, y es comprender el conocimiento científico en investigación cualitativa y de que éste no se produce a pesar de la subjetividad, sino a través de ella. González Rey, en el año 2017, sostiene que la subjetividad no puede reducirse a una variable individual ni a una dimensión psicológicamente interna, sino que constituye una configuración dinámica que emerge en la relación entre el sujeto, contexto y práctica social. Desde esta perspectiva, la investigación no capta datos puros, sino sentidos subjetivos que se producen en el curso mismo del proceso de investigación. En la experiencia de la danzaterapia, la investigadora no solo se observa en sus movimientos corporales, sino que participa de un escenario relacional donde se configuran emociones, resistencias, silencios y significados que no preexisten al acto investigativo. La subjetividad de los estudiantes y de la investigadora se co-construyen en la interacción pedagógica. González Rey, en el año 2017, afirma que el conocimiento cualitativo no representa una realidad externa acabada, sino que se construye la inteligibilidad sobre los procesos subjetivos en desarrollo. Esta afirmación desplaza radicalmente la idea de dato como entidad fija y sitúa al investigador como un agente activo de producción teórica. Desde este enfoque, la reflexividad adquiere una profundidad distinta. No se trata solo de analizar la posición social del investigador, sino de reconocer cómo su implicación subjetiva participa en la emergencia de los sentidos que luego serán teorizados. En el aula de danzaterapia, la investigadora comienza a advertir que ciertas expresiones corporales la conmueven, otras le generan incomodidad y algunas le resultan difíciles de interpretar. Estas reacciones no son un ruido metodológico, son indicadores subjetivos que orientan el proceso analítico. González Rey, en el año 2017, propone que el rigor en la investigación y sobre todo la cualitativa se construye mediante la producción teórica progresiva, donde las interpretaciones se reformulan constantemente a partir del diálogo entre la teoría, campo y reflexividad. Así, el investigador no extrae datos del campo, sino que construye zonas de sentido, articulando su experiencia subjetiva con categorías teóricas. Aquí, el investigador se vuelve dato de una forma radicalmente distinta, no como objeto de análisis separado, sino como condición epistemológica de posibilidad del conocimiento producido. La cientificidad no se juega en eliminar esta implicación, sino en hacerla conceptualmente productiva, explícita y argumentada. Cuando comprendemos que conocer es también implicarse, la subjetividad deja de ser un problema y se convierte en una vía de acceso al conocimiento. Así, la propuesta de González Rey permite comprender que en investigaciones pedagógicas y corporales, el conocimiento científico emerge del entramado vivo entre investigador, participantes y contexto, y que la reflexividad es el puente que transforma esta implicación subjetiva en conocimiento riguroso. Por eso, en este otro momento hablaremos de la producción de conocimiento como proceso subjetivo, más allá de ese dato empírico. Profundizar en González Rey implica
Abandonar definitivamente la idea de que el conocimiento científico se construye a partir de datos que hablan por sí mismo. Para este autor, el conocimiento cualitativo se produce en un proceso interpretativo complejo, donde la subjetividad del investigador no solo interviene, sino que estructura el propio movimiento teórico de la investigación. González Rey, en el año 2017, propone que el eje central de la investigación cualitativa no es la recolección de información, sino la producción teórica, y que esta producción teórica no se da al final del proceso, sino que se construye progresivamente a través de hipótesis interpretativas, reformulaciones constantes y nuevas comprensiones que emergen en el contacto con el campo. En este sentido, el investigador no espera a tener todos los datos para pensar, sino que piensa investigando. En la experiencia de la danzaterapia, esto se hace evidente cuando la investigadora comienza a identificar patrones de sentido que no estaban previstos en el diseño inicial. Por ejemplo, advierte que ciertos estudiantes evitan el contacto visual durante el movimiento libre, mientras otros buscan constantemente la mirada del grupo. Estas observaciones no constituyen datos cerrados, sino que son indicadores que activan los procesos interpretativos más amplios sobre el cuerpo, exposición, seguridad y pertenencia. González Rey denomina estos elementos indicadores subjetivos, entendidos como expresiones singulares que permiten acceder a configuraciones de sentido profundas. Lo crucial aquí es que estos indicadores no se imponen desde una técnica, sino que se construyen en la relación reflexiva entre el investigador y el campo. La subjetividad del investigador opera como un sistema de inteligibilidad, no como una interferencia. Desde esta perspectiva, el rigor científico no se define por la estandarización de los procedimientos, sino por la coherencia teórica del proceso interpretativo. De hecho, González Rey en el año 2017 advierte que la objetividad en la investigación cualitativa no se alcanza eliminando la subjetividad, sino produciendo conocimiento capaz de sostenerse teóricamente más allá de la experiencia inmediata. En el aula de la danzaterapia, la investigadora comienza a comprender que su propia experiencia corporal, su incomodidad inicial, su progresiva apertura, su manera de habitar el espacio, no es un relato personal accesorio, sino una fuente de comprensión teórica sobre los procesos que también atraviesan los estudiantes. La subjetividad se convierte así en un espacio de resonancia epistemológica. Ante ello, el dato no precede al sentido, es el sentido el que hace posible que algo se vuelva dato. Así, profundizar en el investigador González Rey conduce a esta idea central. El investigador es dato no porque se observe a sí mismo, sino porque su subjetividad participa activamente en la construcción de la teoría. La cientificidad del conocimiento cualitativo reside entonces en la capacidad de teorizar la experiencia, no en ocultarla. Ante eso, vamos a hablar de las implicaciones metodológicas de la reflexividad, cuando decidir, escribir y analizar también es investigar. Asumir que el investigador también es dato no puede quedarse en una declaración epistemológica, exige traducciones metodológicas explícitas. En la investigación cualitativa de alto rigor o avanzada, la reflexividad se materializa en prácticas concretas que atraviesan todo el proceso investigativo, desde la producción del material empírico hasta la escritura final del texto científico. En primer término, el diario reflexivo se convierte en una herramienta central. No se trata de un registro anecdótico ni emocional en sentido trivial, sino de un espacio sistemático donde el investigador documenta
sus posiciones, tensiones, decisiones, dudas e interpretaciones emergentes. Bourdieu, en el año 2003, advierte que la reflexividad solo es científicamente válida cuando se ejerce de manera rigurosa, es decir, cuando se somete a análisis y no se limita a la confesión. El diario, en este sentido, permite objetivar la propia subjetividad. En la experiencia de la danza terapia, el diario reflexivo registra, por ejemplo, cómo la investigadora modifica progresivamente su rol. Al inicio, observa desde la periferia del aula. Luego se integra corporalmente. Más adelante, decide alternar entre participación y observación. Cada una de estas decisiones no es neutra. Afecta lo que se observa, lo que se interpreta y lo que finalmente se teoriza. Registrar estas transiciones permite comprender cómo el conocimiento se fue produciendo, no solo qué conocimiento se produjo. En segundo término, la reflexividad incide directamente en las decisiones analíticas. González Rey, en el año 2017, sostiene que el análisis cualitativo no consiste en aplicar mecánicamente categorías, sino en construir configuraciones de sentido a partir de indicadores subjetivos. Decidir qué fragmentos del material son significativos, qué tensiones merecen profundización o qué hipótesis interpretativas se descartan en un proceso atravesado por la posición teórica y subjetiva de ese investigador. Por ejemplo, en el análisis de las sesiones del movimiento corporal, la investigadora puede optar por interpretar el silencio de algunos estudiantes como resistencia, como inseguridad o como forma alternativa de participación. Cada lectura responde a marcos teóricos distintos y a sensibilidades investigativas específicas. La reflexividad metodológica implica hacer explícitas estas decisiones, justificar teóricamente y reconocer sus límites. En tercer lugar, la reflexividad transforma la escritura científica. Escribir no es solo comunicar resultados, sino un momento activo de producción de conocimiento. Desde esta perspectiva, la escritura cualitativa incorpora la voz del investigador no como una opinión personal, sino como una posición analíticamente situada. Esto se expresa en el uso consciente de la primera persona, en su contextualización del proceso investigativo y en la explicitación de las condiciones de producción del conocimiento. Bourdieu, en el año 2003, señala que ocultar la posición del investigador bajo una falsa neutralidad fortalece la ilusión de la objetividad, pero empobrece la cientificidad. En cambio, una escritura reflexiva permite al lector evaluar el conocimiento producido, comprender sus alcances y reconocer sus condicionamientos sociales, institucionales y biográficos. Así, el diario reflexivo, en medio de las decisiones analíticas y la escritura científicamente, conforman un tríptico metodológico que da de forma concreta a la reflexividad. No son añadidos opcionales, sino condiciones de posibilidad para una investigación cualitativa rigurosa en el nivel avanzado. La reflexividad deja de ser un principio abstracto y se convierte en una práctica investigativa verificable. No investigamos desde fuera del mundo, investigamos desde un lugar. La pregunta es si ese lugar se piensa o se oculta. Ahora bien, en la reflexividad, cientificidad y ética, vamos a hablar de esa articulación que se hace necesaria. Integrar reflexividad, cientificidad y ética no es un gesto retórico, sino una experiencia epistemológica central en la investigación cualitativa contemporánea. En el nivel avanzado, investigar implica asumir que el conocimiento científico no solo se valida por sus procedimientos, sino por la responsabilidad
con la que se produce, se interpreta y se comunica. Desde Bourdieu en el año 2003, la reflexividad es una condición de cientificidad porque permite someter a análisis las condiciones sociales de su producción de conocimiento. El investigador que no reflexiona sobre su posición en el campo académico, sus intereses simbólicos o las relaciones de poder que atraviesan su investigación, corre el riesgo de naturalizar sus propias categorías como si fueran universales. En este sentido, la reflexividad actúa como un principio de vigilancia epistemológica, indispensable para evitar la producción acrítica del orden social, bajo la apariencia de una neutralidad científica. Por su parte, González Rey en el año 2017 amplía esta articulación al señalar que la producción de conocimiento cualitativo es siempre un proceso ético subjetivo. La interpretación no es inocente, implica decisiones que afectan cómo se presenta al otro, qué voces se legitiman y qué sentidos se silencian. Reconocer al investigador como sujeto implica también reconocer su responsabilidad ética en la construcción de sentido. En la investigación en danzaterapia, esta articulación se vuelve tangible cuando la investigadora pregunta: ¿qué significa interpretar el llanto de un estudiante durante una sesión de movimiento? Es legítimo teorizar esa experiencia sin considerar su consentimiento, su contexto vital o el impacto que esa interpretación pueda tener en su identidad. Aquí, la reflexividad no solo mejora el análisis, sino que protege la dignidad del otro. Así, la cientificidad no se opone a la ética, se fortalece con ella. Un conocimiento es científicamente sólido cuando hace explícitas sus condiciones de producción, cuando reconoce sus límites interpretativos y cuando se construye desde una relación responsable con los sujetos implicados. Como advierte Bourdieu en el año 2003, la ciencia, que no se piensa a sí misma, corre el riesgo de convertirse en un poder simbólico no controlado. En consecuencia, reflexividad, cientificidad y ética conforman un núcleo epistemológico inseparable. Investigar cualitativamente en el nivel avanzado no es solo aplicar métodos sofisticados, sino sostener una práctica crítica capaz de interrogarse a sí misma. La pregunta ya no es únicamente qué conocemos, sino cómo, desde dónde y con qué consecuencias producimos este conocimiento. La pregunta ética más profunda de la ciencia no es si conocemos, sino si sabemos qué estamos haciendo cuando conocemos. Finalmente, llegar a este punto del episodio implica reconocer que la reflexividad no es un requisito técnico más, sino una posición ética y política frente al conocimiento. En un contexto académico cada vez más atravesado por métricas, productividad y estandarización, defender la reflexividad es también defender una ciencia responsable, situada y humanamente comprometida. A la comunidad académica, este episodio le propone una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué tipo de conocimiento estamos legitimando cuando exigimos neutralidad absoluta, anonimato del investigador y distancia emocional como sinónimo de rigor? Como advierte Bourdieu en el año 2003, una ciencia que no reflexiona sobre sus propias condiciones de producción corre el riesgo de reproducir, sin saberlo, relaciones de poder, exclusiones simbólicas y verdades incuestionadas. Asumir que el investigador también es dato no debilita la ciencia, por el contrario, la fortalece. Permite evaluar el conocimiento producido, comprender sus límites y abrirlo al debate crítico. Desde la epistemología cualitativa, como señala González Rey en el año 2017, el conocimiento se vuelve más sólido cuando se explicitan los procesos subjetivos que lo hacen posible. Ahora bien, esta interpelación no se agota en lo colectivo. A ti, investigadora o investigador,
Este episodio te invita a detenerte un momento y preguntarte, ¿desde qué lugar investigo? ¿Qué experiencias, valores y tensiones atraviesan mis decisiones analíticas? ¿Qué partes de mí entran al campo sin que yo las nombre? ¿Qué silencio sostengo cuando escribo? Investigar en este nivel ya no solo es producir conocimiento y resultados, sino asumir una responsabilidad con el conocimiento que se construye y con las personas que lo hacen posible. La reflexividad no es comodidad, es exigencia intelectual. No es indulgencia, es rigor. Tal vez la pregunta no sea si el investigador debe aparecer en la investigación, sino si la ciencia puede seguir avanzando cuando quien investiga no se piensa a sí mismo. Si este episodio resonó contigo, suscríbete al canal, comparte este contenido con tu comunidad académica y deja en los comentarios una reflexión. ¿En qué momento de tu investigación sentiste que tú también estabas siendo transformado por lo que estudiabas? Ahora bien, puedes someterte a una microtarea avanzada para reflexionar en tu acto investigativo. Retoma una investigación que hayas desarrollado, tesis, artículo, proyecto o trabajo de campo. Escribe una página de diario reflexivo respondiendo a estas 3 preguntas. ¿Qué decisiones analíticas tomé sin explicitar sus razones? ¿Qué emociones o posicionamientos influyeron en mi interpretación de los datos? ¿Y qué cambiaría en mi escritura si hiciera visible mi lugar como investigador o como investigadora? Este ejercicio no debe entregarse ni evaluarse. Su función es formar ese criterio epistemológico que hay en ti. Y para el siguiente episodio profundizaremos en la pregunta clave para la práctica cualitativa avanzada: poder, saber y ciencia. ¿Quién decide qué cuenta como conocimiento? Dialogando con Foucault, Guba y Habermas para comprender cómo la ciencia también es un espacio de disputa simbólica.